Vale, bueno, en primer lugar, como... Espera, configuración. En primer lugar, daros las gracias, ya que también por la inscripción, porque es importante también tener un registro de las personas que os interesa esta información, porque luego podemos compartir con vosotros y vosotras el contenido, porque bueno, era abierto pero bueno, es una parte importante y os agradecemos, ¿vale? Entonces, como ha dicho Tamara, este proyecto surge de una necesidad que veíamos en el alumnado bueno, de las especialidades que intervienen en el ámbito industrial, por un lado, tanto en la parte informática como pues, robótica, electrónica, etcétera. Entonces, pensamos un proyecto de cómo introducir la ciberseguridad en el ámbito industrial en esas especializaciones. Entonces, pues, de eso salió este proyecto. Sí. Vale. Esto sí quiero dejar claro que lo ha dicho Tamara y quiero recalcar, y en cualquier momento me podéis interrumpir, ¿vale? No quiero que sea una presentación, lo que llamo yo muerte por PPT, ¿vale? O sea que podéis intervenir en cualquier momento para que no sea así tampoco muy aburrido, que yo al final parece que estoy aquí hablando sola, ¿vale? Lo más importante es no es un proyecto ni una formación ni esta sesión para los cursos, las especializaciones de ciberseguridad. Nosotros tenemos la especialización de ciberseguridad, pero no está enfocado en ese alumnado. El objetivo es el alumnado de otras especialidades, por ejemplo, que en nuestro caso puede ser ASIR o robótica o SEA o lo que sea, en ese tipo de alumnado, como integrar conceptos básicos de ciberseguridad, porque, por ejemplo, bueno, yo que vengo de la parte de informática, pues, bueno, parece como la ciberseguridad es algo nuevo. Bueno, la seguridad en informática ha existido siempre y es verdad que, pues, igual sí que lo tenemos más interiorizado el concepto de seguridad digital, vamos a decir, ¿no? Y en el ámbito industrial más la seguridad física. Entonces, lo que veíamos era como ese alumnado, cuando luego va a trabajar, se incorpora al mundo laboral, pues que le faltaba como unas competencias básicas en cuanto a ciberseguridad. Entonces, no se trata de que este alumnado sea el que sea el experto en ciberseguridad que vaya a dar la solución a la empresa, pero sí una primera detección, una base para que intervenga y para prevenir también en la industria. Esta necesidad también sale de las empresas, ¿no? Que al final incorporan nuevos talentos de nuestras especialidades, pero sí que requieren pues ya un concepto base en cuanto a la ciberseguridad. Es verdad que este proyecto empezó en el 2023, ¿sí? Y después se han incorporado el módulo de digitalización, etcétera, que nos puede dar un poquito más de juego de incorporar este proyecto o esta idea de proyecto, ¿vale? Entonces, el objetivo no es que este alumnado trabaje en ciberseguridad, que puede ser que con este tipo de proyectos o con estos conceptos que integramos en el aula, puede ser que les interese y luego sigan su trayectoria formativa en cuanto a ciberseguridad IT o seguridad OT, ¿vale? Pero en principio este proyecto está enfocado en alumnado que no es de ciberseguridad, ¿vale? Entonces, por eso va a ser como conceptos muy básicos, ¿vale? Y espero que sean útiles, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya vamos a empezar. Vale, entonces, el objetivo de esta jornada es como unas pinceladas básicas, ¿vale? Para quitar un poco ese miedo de cómo incorporar, ¿no? Porque parece como la ciberseguridad es como, ¿no? Para algunos es como de otros, ¿no? De los informáticos, para los informáticos es algo también, pues cercano y lejano a la vez, ¿no? El mundo de la industria, porque siempre está enfocado a la parte IT, ¿no? Entonces, son nuevos conceptos que también hay que entender. Entonces, eh,
con este proyecto lo que pretendemos es que entender qué es lo que se necesita en nuestros perfiles, unir esa parte IT-OT, porque bueno, ahora incluso las especializaciones se han dividido, que antes eran unos, se han dividido, pero es verdad que tenemos que saber un poco porque tienen que trabajar de manera conjunta, ¿vale? Entonces, lo que necesitamos es sentar una base y cómo poder incorporar eso de una manera fácil, que no sea un marrón y que también pueda motivar al alumnado. Entonces, lo que sí hemos trabajado con ejemplos reales y lo que ofrecemos con esto es unos recursos que los hemos probado y como han tenido buena acogida entre el alumnado, pues creemos que es interesante para compartirlo con vosotros. Entonces, no hace falta ser un experto, hay que quitar esos miedos, ¿vale? Y empezar a trabajar en la ciberseguridad para todos. Entonces, en la ciberseguridad en el ámbito industrial, aunque ya, bueno, poco a poco ya se va integrando, pues porque también es una necesidad real, ¿vale? Entonces, ya es toda la industria ya empieza poco a poco a conectarse, ¿no? Es verdad que en las empresas pequeñas igual pues todavía tienen recorrido, pero bueno, ya todo está conectado y necesitamos entender los riesgos que eso supone, ¿vale? Todos los componentes que toman parte en una red industrial hay que entenderlas y cómo se conectan y cómo surge, se mueve esa información entre diferentes dispositivos. Entonces, es importante entender tanto de un lado como en otro, todos los componentes y cómo actúan en una empresa, tanto en la parte industrial como en la parte real. Entonces, pues, ¿cómo podemos empezar a trabajar esto en el aula? Pues es importante que pues, el impacto en el mundo industrial es mucho mayor. Entonces, es importante también analizar los casos reales que existen, que han existido y que existen cada día en la industria, ataques reales que pues bueno, siempre estamos oyendo, no ha sufrido un hackeo, etcétera, y pues dependiendo del tipo de empresa que sea, pues bueno, pues tampoco ya es que lo tenemos hasta normalizado, ¿no? Que pase, ¿no? Han robado datos, etcétera, pero ya en el mundo industrial y sobre todo me refiero en infraestructuras críticas, pues los ciberataques, pues lo que tienen unas consecuencias muy, muy importantes, ¿no? Y pues bueno, ahí están algunos ejemplos que, pues bueno, es importante entenderlos porque al final siempre deriva de cualquier, pues si hubiera una detección temprana o, ¿no? Puede ser igual un error humano, cualquier fallito por desconocimiento puede ser una catástrofe. Entonces, es importante que los próximos talentos vayan entendiendo que algo está pasando, algo puede ocurrir, algo puede, a nivel de planta, donde están trabajando nuestro alumnado, puedan detectar que algo no está bien, algo se puede corregir, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, para los que ya estáis en el mundo de OT, este concepto ya lo conocéis, ¿vale? Y como ahora siempre se habla IT-OT, IT es la parte informática que siempre lo hemos conocido como Information Technology y en la parte OT de planta, vamos a decir, pues la operacional, ¿no? Que sea la tecnología que opera. Entonces aquí ya empiezan nuevos conceptos para los que somos de IT, ¿no? Pues PLCs, escadas, que son al final son dispositivos, ¿vale? Que lo traducido puede ser como unos ordenadores que tienen otra forma, pero al final lo que hacen es procesar información, envían información, etcétera. Entonces, es importante entender desde la parte IT cómo funciona la parte IT y cómo
al final el conocimiento que unos tienen de un lado o de otro necesitan incorporarlo y unidos pueden aportar soluciones mucho más eficaces. Entonces, pues tenemos los componentes, ¿no? PLCs, SCADAs, HMIs, que luego igual miraremos un poquito más en profundidad, sin profundizar demasiado, ¿eh? Los robots, sensores, motores, válvulas, bueno, aquí ya los que sois de ese área controláis mucho más que yo, y los protocolos, cómo se comunica esa información, ¿no? Es importante que todo el mundo entienda un poco qué protocolos existen, ¿no? Sin embargo, la prioridad cambia, ¿no? Porque muchas veces dicen, pues en ciberseguridad, pues los de informática que arreglen este problema, pero claro, las soluciones que podemos aportar desde la parte IT a la parte OT, pues igual no sirven, ¿no? Pues igual decimos, no, pues reiniciar. Pues en la parte OT no esa solución no es factible, ¿no? O actualizar. Entonces, es importante pues tener en cuenta que en la parte operacional la disponibilidad es la prioridad antes que lo que es la seguridad digital, ¿vale? Entonces, lo importante es que esté funcionando, nada deje de funcionar, etcétera. Y otra parte importante es la seguridad física, que en la parte IT no se contempla esa o no se trabaja ese concepto. En este caso, cuando hablamos de la seguridad física, ya es como algo importante en lo que tenemos que hacer hincapié. Entonces, en la parte OT, lo que hace es, los procesos son en real, controla máquinas que pueden, cualquier modificación, alteración que pueda haber en esa red, en esa información, puede ser un desastre y puede tener consecuencias muy graves, más allá de que hayan podido secuestrar datos o borrar datos o etcétera, ¿vale? Es mucho más allá que es la seguridad física, que eso está por encima de todo. Entonces, bueno, seguramente que habéis visto muchísimo este esquema, ¿no? Como las prioridades cambian en el mundo IT y en el mundo OT. Entonces, es importante que ambos lados entiendan las prioridades que tienen en la otra parte. No pueden trabajar de manera aislada. En la parte IT, lo más importante es pues, la confidencialidad de los datos, la protección, que sean íntegros, que no haya alteraciones, y la disponibilidad también es importante, pero bueno, porque esté igual, pues, alguien mientras se hace una reinstalación o un backup, etcétera, pues porque esté alguien pues media hora parada, pues tampoco es un drama. Sin embargo, en la parte OT cambian las prioridades. Lo más importante es que las máquinas no paren, la producción no pare, etcétera, ¿no? Y después la integridad, ¿vale? Que lo que se produzca esté sin ninguna alteración. Y por último, la confidencialidad. Todo es importante, pero cambia lo que es la prioridad. ¿Vale? Entonces, lo más importante es que no pare, por eso soluciones que se plantean o prácticas o técnicas que se utilizan en la parte IT en ciberseguridad no se pueden hacer tal cual en la parte OT. Las soluciones no son tan sencillas, está mucho más limitado, pero entonces hace falta un poco pues, trabajar en concienciar, en detección temprana, etcétera, ¿no? Un poco haciendo el símil que, pues bueno, que en la parte IT pues tenemos servidores, tenemos los datos, la confidencialidad es lo más importante. Suele haber reinicios, ¿no? Del servidor se va a reiniciar, etcétera. Los sistemas operativos también los conocemos y podemos poner soluciones fáciles como pues, que en la parte OT no son viables, ¿no? No podemos instalar cualquier software, los sistemas están integrados y son del proveedor, no puedes igual meter mano, etcétera. Los sistemas tienen que estar todo el rato
en funcionamiento. Bueno, cambio ese paradigma, pero bueno, el concepto es lo mismo, proteger los datos, proteger a las personas y proteger lo que estamos produciendo. Para este proyecto, igual algunos de vosotros ya lo conocéis, nos hemos basado en bueno, siempre tomamos como referente la arquitectura Purdue, que al final lo que es como lo ideal, ¿no? Divide la parte, pues una empresa, ¿no? En diferentes niveles. Por un lado estaría el nivel cero, o sea, desde donde empiezan, donde están los sensores que detectan cualquier elemento que esté en planta, los PLCs. Voy a hacer así como un símil, pues como si fuera el ordenador pequeñito que está ahí en las máquinas, ¿vale? Que tiene lo que es la programación de lo que tiene que hacer. Luego estaría la parte de HMI SCADA, que es la monitorización, que puede ser a nivel de planta o ya más a nivel de máquina, pero bueno, un poco la supervisión. Luego vendría la parte de supervisión y, bueno, donde están todos los datos, la información que se procesa de planta, y luego ya pasaríamos a la parte que se suele decir, ¿no? de oficinas, ¿no? En la parte de IT, y ese sería el flujo, ¿no? de los sensores, pasa al PLC, eh, eh, pasaría luego ay, perdón, quería admitir, eh, en la parte de monitorización, donde se procesa todo los procesos de toda esa información, y al final pasaría a, bueno, la parte IT, que generalmente a nivel de software hablamos del RP, es gestión donde se gestiona toda la información de la empresa, tanto de compras, logística, almacén, finanzas, todo estaría integrado, pero ahí actuaría ese flujo. Es verdad que esto en muchas empresas todavía sigue estando dividido. Antiguamente estaba dividido en la parte IT y de OT, pero ahora cada vez más, pues bueno, poco a poco ya, ¿no? Si está conectado la máquina o lo que esté en planta, pues ya sí tiene ese recorrido. A veces no es real time, lo que va hasta la parte IT, puede ser near real time, es decir, que ese proceso de pasar de OT a IT no sea inmediato, ¿vale? Que haya un proceso igual más, bueno, que se hace un poco a destiempo, pero bueno, cada vez más está conectado de manera simultánea, ¿vale? Con los beneficios que eso aporta, tener datos actualizados y al momento, ¿sí? Que la gerencia de la empresa tenga datos actualizados de lo que se está pasando en planta en real, ¿vale? Pero bueno, eso es lo que trae también en la parte de seguridad, ¿vale? El hecho de abrir esa puerta implica pues eso, tanto puede salir la información y también se puede introducir y navegar por toda la red, porque se está abriendo esa puerta. Por eso es importante, sobre todo, ser conocedores, ser conscientes de que está conectado, porque en muchas ocasiones lo que pasa es que eh, pues se introduce maquinaria, etcétera, que realmente las personas que están trabajando a pie de máquina no sean conscientes ni siquiera que esté conectado a la red, ¿no? Sabes que está funcionando, pero tampoco le das mucha más vuelta porque no consideras que es tu trabajo, ¿no? Entonces, es importante que eso está conectado y hasta dónde está conectado, ser conscientes de ello, porque sí que nos ha pasado, bueno, y eso lo he vivido en la empresa y recientemente cuando hemos visitado las empresas, es que las empresas incluso te dicen que piensan que no están, que está en planta, que piensan que no está conectado y realmente sí está conectado, está enviando esa información, ¿vale? Entonces, es importante
que cuando se incorpore cualquier objeto que esté conectado, contar con todo el equipo, incluso de IT, porque yo entiendo que en una empresa cuando se compra igual una máquina, pues igual no se cuenta ni con el informático, ¿no? Lo enchufan, etcétera. Entonces, pues eso sí puede suponer un riesgo porque pues igual no está detectando que algo está ahí conectado y no se sabe quién tiene acceso, porque igual el mismo proveedor lo instala y tiene acceso remoto desde y nosotros perdemos el control, ¿no? Como empresa. Entonces es importante que todo el mundo sepa qué es lo que implica tener un dispositivo conectado a la red. Entonces, estos niveles lo que hacen es segmentar, que seguramente en la parte OT habéis oído hablar mucho esta parte, este concepto de segmentar, ¿no? Pues porque es algo que en la parte IT se hace mucho y en la parte y es una de las soluciones que se está aportando actualmente en la parte OT, ya que pues otras soluciones no son viables, pero la segmentación sí que es algo que es viable y es importante. Por eso la segmentación es, vamos a ver, dividir la red para que haya no sea tan fácil acceder de una red a otra, ¿vale? Todo dentro de una red, dividir. Entonces, dividir por niveles es importante. Eh, no. Bueno, perdón. Entonces, nosotros hemos diseñado en este proyecto, que luego ya os compartiremos eh, toda la información, ¿vale? Entonces hemos diseñado básicamente, ¿vale? O sea, de una manera muy sencilla, esta estructura por niveles de la arquitectura portuguesa que divide en niveles, que sería lo ideal segmentar así, ¿vale? Por una parte está el escenario ideal y luego, pues bueno, igual lo ideal no se consigue desde el inicio, pero bueno, esto sería como lo ideal, dividirlo en 4 niveles. El nivel 0, donde estaría, ¿vale? Es un modelo interactivo donde se puede compartir con el alumnado y esto lo que nos identifica es cada parte que actúa en toda la arquitectura, ¿vale? Aquí tenemos la parte OT, en la parte abajo y marca tú, arriba en la parte de IT. En la parte OT tenemos en el nivel 0 pues los sensores, actuadores, las válvulas, etcétera, ¿vale? Estaría en el nivel 0, ¿vale? Que es la parte física, lo que detecta ese movimiento, esa temperatura, esa humedad, abierto o cerrado, ¿sí? Los que entendéis mejor que esto lo sabéis. Después ya de ahí se envía esa información, lo recibe, lo procesa ya en un nivel 1, ¿vale? Que es el que controla los PLCs, ¿vale? Que aquí podemos tener los PLCs, que al final es como, yo les llamo como mini ordenadores, que también puede ser una Raspberry, ¿eh? Puede actuar como PLC, pues, RTUs, VCSs, bueno, todo lo que esté y procese esa información. Después pasaríamos a un nivel 2, donde sería la parte de supervisión, HMI, que sería más específico en máquina, ¿vale? Que tendríamos más pues, ¿no? monitorizar qué está haciendo de manera gráfica, lo que está produciendo, si está parado, si está avería, etcétera. Y luego los SCADA, que al final es un sistema donde podemos supervisar y controlar toda la información, todo lo que está ocurriendo en planta en tiempo real. ¿Vale? Aquí un poquito tenéis la información y después pasaríamos al nivel 3, que sería la parte de operación y gestión, donde pues, estaría la parte del mes, donde se ejecuta esa información, donde se
se almacena esa información, se procesa y después ya saltaríamos a la parte, vamos a decir, de oficina, ¿no? Ya pasamos de planta a oficina, como hablamos de manera tradicional. Y aquí, entonces, es importante que los de IT entiendan estos conceptos sin profundizar. No hace falta saber programar un PLC, pero sí cuál es su misión dentro de toda esta red, ¿no? ¿Qué hace un PLC? ¿Qué hace un sensor? ¿Qué es? ¿No? Es muy importante que todos los de IT se familiaricen con esta parte y todos los de OT, pues por lo menos entender también los conceptos que están en IT, ¿no? Aquí tendremos la parte de gestión, ¿vale? Donde bueno, tenemos los servidores, pues todos los switches, bueno, que los switches y también están por planta, ¿vale? Que seguramente veréis ahí unos cacharritos que hacen así como lucecillas. Y bueno, luego los dispositivos pues de todas las personas que están trabajando, los servidores, ¿vale? Y aquí está el RP, al final es el sistema, el software que gestiona toda esa información de lo que os comentaba, de todo lo que se ha producido, las órdenes de compra, de logística, de venta, de CMS, de cliente, de proveedores, ¿sí? Todo, todo, ¿no? Entonces es importante cuanto más real sea esa información y sea en real time, pues perfecto, ¿no? Sabemos si algo se ha producido, pues está listo para embalar y enviar, etcétera, ¿no? Pero claro, eso supone que desde aquí nos conectamos a Internet, ¿sí? Y esa conexión, ¿vale? Puede ir hacia abajo y hacia arriba, ¿vale? Entonces, eh, es importante ser conscientes de ese recorrido que hace la información, para bueno, para bien y para mal, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una parte que es DMZ, que, bueno, para los de OT igual es un concepto desconocido, ¿vale? Que se llama como zona desmilitarizada, ¿vale? Donde están, eh, bueno, aquí es donde se ubica, no es físico, ¿vale? Esto de manera virtual, ¿vale? Esto es lo que llamamos la segmentación, de cómo separar esa información, ¿vale? Entonces aquí podemos poner todos los servicios que tienen que dar acceso hacia afuera, hacia Internet, ¿vale? Entonces, eh, desde aquí accede a Internet y, como veis aquí, tenemos estos iconitos, ¿vale? Que son los firewalls, ¿vale? Que hacen de cortafuego, ¿vale? Lo que entendéis de cortafuego, seguro que el firewall habéis escuchado muchísimas veces, ¿vale? Hacen de cortafuego para proteger la parte IT, pero la parte OT también. Por eso es importante esta estructura mantenerla. ¿Por qué? Porque eh, pues es como lo ideal, pero lo básico, ¿sí? Los firewalls, bueno, pues tampoco son económicos. Bueno, hay de todo, ¿no? Pero bueno, si ya quieres adquirir que sea potente, que tenga para muchos dispositivos, etcétera, pues bueno, hay que hacer una inversión. Los firewalls industriales son muy potentes, pero también muy costosos, ¿vale? Entonces ahí hay que hacer una balanza de cuántos, ¿no? Porque lo ideal sería, pues para cada zona de producción que tenga su propio firewall. Hombre, pues luego también hay que gestionar todo eso, ¿vale? Pero esto propone como lo mínimo ideal, ¿vale? Para cumplir con la seguridad. Entonces, es proteger la parte IT y la parte OT. Si es viable tener dos firewalls, ¿vale? Porque si no, habría que, bueno, pues pensar otra manera de configurar la arquitectura, ¿vale? Pero es lo que os comentaba de segmentar, ¿vale? Segmentar es dividir en zonas, ¿vale? Es verdad, después en la parte IT, pues bueno, también podemos segmentar, dividir la red, ¿no? Pues igual no está todo el mundo conectado, sino que puede tener
pues lo típico, seguro que habéis ido a una empresa y os habéis conectado en vez de a la wifi que utilizan los empleados, pues al de visitantes, ¿no? Es importante todo eso, ¿vale? Dividir y no tener acceso a todo. Venga, te doy la clave. Esto ya es cada vez más habitual ya que esté eso gestionado, sobre todo en la parte IT. Pero es verdad que en la parte de OT hay muchos dispositivos que se conectan directamente a la red y sin ningún tipo de filtro, ¿vale? Entonces, eh, aquí tenemos que tener en cuenta que, bueno, por lo menos el tema del firewall, cortafuegos, poner reglas, ¿vale? Para cómo gestionar la información, tanto si va a la parte IT como a la parte OT. Es decir, aquí muchas empresas deciden que no haya, ¿vale? Que no haya comunicación, lo que os he dicho, real time, que no haya comunicación directa. Pero bueno, hay que tener una balanza de qué es lo que queremos y lo que supone eso en cuanto a seguridad, ¿vale? Y bueno, esto sería un poco lo que es la arquitectura. Volviendo a la presentación, ¿vale? Eh, Seguimos un poquito. Y esos son en cuanto a los dispositivos, ¿vale? Los dispositivos o los componentes que actúan en la parte de OT. Después están los protocolos, cómo se comunican, ¿vale? Porque los de IT, pues ya conocemos los protocolos de cómo se comunica, cómo diferentes dispositivos, cómo es esa comunicación, pero en OT están otros. Y esto además no es, podemos poner lo que queramos, esto también depende de con los fabricantes que trabajemos, ¿vale? Entonces, pues bueno, puede ser Remotebook, Profinet, pues, etcétera. Esto ya, pues todo depende de los proveedores con los que trabajemos, ¿vale? Pues, si tenemos precios de Siemens o de otros fabricantes, pues cada uno tiene su cosa, por lo que no es tan sencillo poner soluciones que ponemos en IT. Hay que tener en cuenta esta casuística. Entonces, ¿qué riesgos habituales hay en la parte de comunicaciones, en la parte OT? Que, por ejemplo, en IT pues ya van cifrados, ya, bueno, pues ya en esa, cómo viaja esa información, pues ya se considera segura. Sin embargo, en la parte OT esa información viaja en plano, no está cifrado, ¿vale? Los usuarios no... Se puede conectar cualquiera, no valida usuario y contraseña incorrecto, ¿no? No validan si es una persona autorizada, ¿no? Entonces, una cosa es si tienes acceso y otra cosa es, vale, eres un usuario aceptado, pero tu rol igual no te permite hacer cierto tipo de tareas, ¿vale? Una cosa es tener acceso y otra cosa es tener eh, el rol o la autenticación como para hacer ciertas tareas. Entonces, toda esta parte no se contempla en la parte OT, sin embargo, en la parte IT es bastante habitual, aunque bueno, hay de todo, pero es bastante actual y es bastante normal y presuponemos los de IT que eso es así. Es que tú cuando entras en una empresa con tu usuario y contraseña, lo primero, ¿no? En un dispositivo tienes que introducir usuario y contraseña. Si eres usuario autorizado, accederás y dependiendo del rol que tengas, tendrás acceso a algunas cosas u otras. Es decir, si yo trabajo en el departamento de compras, pues no debería de tener acceso a, por ejemplo, el departamento de financiero o en un RP no debería entrar en módulos en los que yo no debería de tener acceso, ¿vale? Es basado en roles y en usuarios. Esta parte en OT pues no es lo que faltaría y con esto pues hay una brecha importante, eh, una brecha de seguridad importante. Entonces, no hay esa validación que se hace en IT, ¿vale? Eh, por ejemplo, nosotros nos hemos basado
el protocolo Modbus, porque al final es algo bastante común, pero bueno, luego hay otros protocolos, ¿vale? Entonces, es uno de los protocolos de los más extendidos en la parte OT. Utiliza el puerto E502 por defecto, ¿vale? Es por donde viaja, ¿vale? Este protocolo, ¿vale? Entonces, los PLCs y pues el sistema industrial es algo que se está que se utiliza, ¿vale? Entonces, es una manera que funciona de una manera rápida, viaja esa información, por ejemplo, un sensor detecta temperatura, el PLC lo detecta y lo envía, pues que hace 30 grados, ¿vale? Y esa información viaja 30 grados, ¿vale? Eso, 30, el número, ¿sí? O lo que sea, ¿vale? Viaja a donde eso tiene que procesarse, ¿vale? Entonces, eso en la parte IT iría, no, si tú monitorizas ese tráfico, no lo verías tal cual, ¿vale? Pero en la parte de IT, como no se cifran esas comunicaciones y los usuarios no se autentifican, entonces cualquiera puede ver, hay 30 grados, ¿sí? Cualquiera que esté conectado a esa red, ¿no? Donde se está enviando esa información, si abres el cable y lo visualizas, pues verías que esa información cómo va viajando, ¿no? Entonces, esto eh, y ya no es un riesgo, no solo verlo, porque es un riesgo, sino que lo puedes modificar, que aquí viene ya el riesgo, ¿no? Que yo puedo, en vez de 30 grados, pongo 100 y, bueno, pues las consecuencias que eso puede tener, ¿vale? Cambiar la temperatura. Eh, pues eso, pues modificar pues, riesgo físico, lo que supone el alterar un dato de esto. Ya no solo verlo y tener acceso a esa información, sino poder modificarlo, ¿vale? Entonces, esto con un man in the middle, es decir, entre dos dispositivos en los que se están comunicando, si cualquier persona o, bueno, cualquier dispositivo que esté conectado a, y que intercete esa comunicación, se llama email, porque te pones en el medio entre un dispositivo u otro, ¿vale? Interceptas esa información y lo puedes modificar, ¿vale? Eso supone un riesgo importante y es lo que preocupa verdaderamente. Que no es tan sencillo acceder, pues tienes que acceder a la red, ¿vale? Bueno, pues más de lo que poco pasa, ¿no? O poco se sabe qué pasa. Es más sencillo de lo habitual, o sea, es más sencillo de lo que se piensa acceder a la red. Eh, de manera remota, bueno, si no tienes bien estructurado lo que decíamos, la segmentación, pero bueno, como normalmente accedes de la parte IT, los de IT eso lo tienen un poquito más controlado, pero yo sí he visto en plantas donde directamente tenían una conexión directa hacia externa las máquinas sin pasar por la parte IT, ¿no? Y lo que supone pues eso, que alguien acceda de manera remota. ¿Por qué? Porque también hay muchas infraestructuras donde, bueno, en este mundo globalizado ya, ¿no? Que a la producción o a la información de una planta podemos acceder desde cualquier parte del mundo. Esto, por una parte, es muy interesante, pero bueno, lo que abres al mundo también abres para los buenos y para los malos, ¿no? Entonces, ahí estamos abriendo una brecha de seguridad. Lo que ha pasado es que se ha abierto mucho y ahora están todas las empresas como cerrando el poder acceder desde fuera, etcétera, ¿no? Pues aquí hay soluciones como acceder a través de VPNs, etcétera, ¿vale? Pero acceder físicamente en algunas plantas tampoco es tan complicado, ¿sí? Hacerse pasar
alguien de mantenimiento, pues en turnos de noche, etcétera, que no hay mucha supervisión, pues es más, bueno, es más normal de lo que pensamos. ¿Vale? Entonces, es importante tener este concepto, no es meter pánico en la parte industrial, pero sí tener ese concepto de que eso puede pasar. Por eso es importante transmitir al alumnado que cuando estén trabajando en la planta, pues no van a ser ellos los que igual detecten que está alguien conectado, etcétera, pero bueno, igual, ¿no? Al saber que eso se puede hacer, pues puede dar un soporte a nivel básico, por lo menos, una solución que o puede prevenir que vaya a mayores, ¿no? Entonces, en la parte de OT, ¿qué riesgos existen? Espera, perdón. Admitir. Vale. ¿Qué riesgos existen? Pues credenciales comprometidas, sí existen, claro. Los PLCs que están expuestos directamente en Internet, ¿vale? Seguramente, bueno, seguramente no, pero bueno, hay, alguna vez habéis oído a alguien, ¿no?, que ha accedido a través de Internet expuestos a plantas donde tú estás viendo la producción, ¿vale? Porque no tienen ningún tipo de seguridad cuando estoy hablando de una máquina, pero también puede ser una cámara, cualquier cosa, ¿vale? Que esté conectado y nadie está pensando en ponerle un usuario y contraseña, ¿vale? Los ransomware, que esto ya sí que lo tenemos más, que es casi nuestro pan de cada día, en la parte IT sobre todo. Accesos remotos de manera insegura, que acceda a alguien de manera remota. Cuando se abre hay que tener en cuenta que pueden acceder los que tienen interés en ver la información, pero no todo el mundo tiene el mismo objetivo. Las redes sin segmentación implican, pues eso, abrir la puerta hasta la cocina y, perdón, ruido. Eh, y luego, esto siempre es sobre todo los mayores problemas, ¿vale? Que podemos poner toda la infraestructura que queramos, los mejores firewalls, bueno, gastarnos un montón de dinero en tecnología, pero la mayoría de los problemas han venido de errores humanos o que haya sido una mala configuración, etcétera. Espera, voy a silenciar aquí. Voy a silenciar todo eso. Ya está. Vale, sigo. Y lo que decía de los errores humanos y malas configuraciones, ¿vale? A veces, la mayoría de veces no es intencionado, ¿sí? Es pues un fallo que igual no echas cuenta, ¿no? Y al final son tonterías que es por donde ocurren los mayores desastres, que son lo que decimos, me ha puesto chorrada lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, la concienciación es súper importante, pero no es fácil la concienciación. Todo el mundo sabemos que tenemos que poner contraseñas seguras, que tienes que cerrar las sesiones, pero luego la realidad, ¿sí? De la teoría a la realidad hay ¿no? No es cómodo, ¿no? Siempre decimos, coñazo, cambiar contraseñas, poner para todos contraseñas diferentes. Bueno, pues hay que buscar la manera, un poco el equilibrio entre esa comodidad y la seguridad. Entonces, el error humano también es importante, por eso tener considerado la parte OT, no solo los que están directamente conectados a un ordenador, sino los que están también en planta. Entonces, todo esto, bueno,
pues puedo decir, pues sí, me interesa, no me interesa, ¿no? Porque hay algunas empresas que dicen, bueno, pues, pero claro, ahora ya es algo obligatorio sí o sí, ¿no? Ya, si no es por normativa, o sea, por regulación obligatorio que hay que cumplir, puede ser por normativa de que te exija a clientes o proveedores. Entonces ya esto ya es una cadena de suministro en el que eh, igual algunas empresas ya tienen por obligación o por normativa interna cumplir una serie de requisitos y todos los agentes que están involucrados en todo el proceso de ese producto, etcétera, están ya obligados a cumplir con una serie de normativas y regulaciones, ¿vale? Entonces, las obligatorias, ¿vale? Esto, claro, luego cada sector y el tipo de organización, ¿vale? No es lo mismo para infraestructuras críticas que para, pues no sé, para centrales eléctricas, para el ámbito público, para ayuntamientos, para colegios, para hospitales. Luego cada sector o el tipo de organización, ¿vale? Tiene específicas, pero hay algunas que ya tienen obligatoriedad eh, de cumplimiento, ¿vale? Entonces, aquí es donde las empresas ya se han puesto ya, pues con esto, ya, ¿no? Por una parte, porque te preocupa la seguridad de tu empresa, pero ya es por cumplimiento. La directiva NIS 2, esto ya son operadores esenciales y entidades críticas que trabajan dentro de la Unión Europea. Luego, el esquema nacional de seguridad, esto a nivel estatal, ¿vale? Unos tienen que cumplir obligatorio y luego otros por decisión, ¿vale? Pero bueno, cuanto más esto, también mejor te posiciona en cuanto a clientes proveedores, ¿vale? El sector público y proveedores a nivel estatal. Y luego estaría el CRA, que es el Cyber Resilience Act, que son para fabricantes y productos que están conectados, ¿vale? Todos aquellos que estén ya conectados tendrían la obligación de cumplir con el CRA. Luego, estándares de referencia que se siguen en la parte IT, sí que tenemos bastante normalizado el 27001, aunque la mayoría de lo que está dentro de la 27001 ya se hace por natural, o sea, porque sí, pero es verdad que lo importante es tener todo gestionado. Lo que falta es gestionar la seguridad, ¿vale? Por eso seguir estos estándares es importante. Y si tienes la certificación, pues muchísimo mejor, porque pues en industria sí que se lleva mucho, ¿no? Es tener las certificaciones porque te posiciona y también de cara a clientes o pliegos, etcétera, también se exige. Y después el IEC 62444 pues es una referencia clave en seguridad industrial y ya es algo muy conocido en el que tenemos que trabajar. Es decir, a nuestros alumnos no hace falta hablarles en profundidad, pero sí por lo menos que si oyen hablar de esto, que sepan por lo menos qué es, ¿no? No hace falta profundidad. Pero luego empiezas ¿no? Les hablo del ISO 27001 y me dicen, eso, ¿no? Pero es verdad que luego dices, pero es que muchas empresas ya lo hacen, pero hace falta organizar, ¿no? Se hace de manera, pues, ¿no? Pues se hacen copias de seguridad, se hacen, pero no está eso organizado. Entonces es importante seguir estas buenas prácticas para decir, oye, puedo certificar que mi empresa es segura, ¿no? Porque si nosotros estamos ahí con miedo de, sí, hacemos cosas, pero no. Entonces decir una empresa es segura o mi producto es seguro o mi proceso es seguro es algo que es importante de cara a clientes y proveedores. Entonces, exigencias habituales son, pues, gestión de riesgos, ¿vale? Conocer el riesgo, dónde está tu riesgo, esto es importante, ¿vale?
En la parte IT sí que igual es más habitual, pero es importante conocer dónde están los puntos flacos, porque, bueno, esto siempre se ha dicho, ¿no? El riesgo cero no existe, pero lo que sí te exigen es conocerlo, dónde está tu riesgo y qué haces para mitigar ese riesgo, ¿no? Cómo, cómo podemos reducir, pues igual no podemos actualizar un sistema que es vulnerable, pero bueno, podemos poner barreras, ¿no? Como defensa en profundidad, ¿no? Podemos alejar el riesgo de que esté en primera línea, ¿no? Pues hay estrategias, hay técnicas en las que por lo menos sí tenemos que detectar que hay riesgos. La segmentación en hotel, lo que esto siempre se habla, ¿por qué? Porque dividir es importante en hotel porque es algo que se puede hacer, otras cosas no se pueden hacer. Control de accesos, controlar quién tiene acceso y a qué tiene acceso. Esto, la monitorización, ¿vale? Seguramente que ya habéis hablado, o sea, que habéis escuchado hablar de SOCs, de que algunas empresas ya están obligadas a tener un SOC o por lo menos subcontratado ese servicio donde monitorizan qué está pasando en cuanto a ataques o etcétera, ¿no? Accesos autorizados, no autorizados y la respuesta a incidentes. Es decir, si tener un protocolo, así como en lo físico, estamos acostumbrados a hacer ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Simulacros, ¿no? Nosotros lo hacemos todos los años, ¿no? Simulacro de incendio, y bueno, ¿qué pasa, no? Y tú, que luego, a ver, luego cuando pasa, seguramente no haremos ni la mitad de lo que se supone que tenemos que hacer, pero algo mejoraremos. No haremos perfecto, pero algo, año tras año, algo quedará, ¿sí? Entonces es crear el hábito, pues lo mismo en esta parte de ciberseguridad, ¿no? Hacer, pues, simulacros dentro de lo que se pueda y cómo respondemos, ¿vale? Porque es importante decir, ¿y si pasa, qué hacemos? ¿No? Hay que ponerse eso y tener un protocolo de cómo actuar, ¿no? Que no vayamos como pollo sin cabeza, ¿y qué hacemos? Y desconectamos, conectamos, ¿no? Las soluciones en hotel no son tan sencillas, no puedes desenchufar las máquinas, etcétera, ¿no? Hay que seguir trabajando. En la parte IT puedes tener unos días, ¿no? Luego de recuperación poco a poco para ir buscando dónde está el problema, etcétera, pero en la parte OT no es igual, pero hay que tener una respuesta de incidentes. Puede ser mejor o peor, pero lo que sí te obligan es a tenerlo. Y luego esta parte que cuesta mucho es la formación y concienciación, que pues la formación es importante, por eso aquí como profesores tenemos un papel importante de formar por lo menos la conciencia de que eso puede pasar y podemos detectar de primera mano, porque estamos ahí a pie de máquina, ¿vale? Entonces es importante la formación y la concienciación. Esto no hay que hacerlo, pues eso, con diferentes prácticas, etcétera. Lo que os digo, y todos sabéis, que todo el mundo sabe, que lo ideal es pues que tener contraseñas súper seguras. Claro, ahora las aplicaciones te obligan ¿no? Pues tienes que meter no sé cuántos dígitos, mayúscula, minúscula, números, tal, pero porque se programan las aplicaciones para obligar a las personas para que lo haga seguro, porque si no, la gente pondría un 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque te hace la vida más fácil, ¿no? Sobre todo en temas de, pues no piensas, porque no piensas en el riesgo, ¿eh? Lo que se hace de manera inconsciente, ¿no? Entonces, sin obsesión, ¿vale? Ese pensamiento llevar a la parte OT es importante esa conciencia de por qué voy a meter yo a mi máquina usuario y contraseña, o qué coñazo, ¿no? O cómo me voy a loguear con lo que sea, con la huella, etcétera. Pues es importante saber quién está ahí conectado y que, que no tenga cualquiera ese acceso, ¿no? Entonces, esa concienciación, ¿cómo es la más sencilla? Pues con práctica, con casos reales es la mejor manera de concienciar. Cuando de verdaderamente pasas es cuando de verdaderamente eres consciente
lo que supone el riesgo. Entonces, resumiendo un poco, lo que este proyecto pretende es integrar la ciberseguridad industrial en alumnado, ¿vale? Que interviene en todo este proceso, ¿vale? Tanto en la parte IT como en la parte OT. Los que algo pueden detectar, ¿vale? Este proyecto está focalizado en industria porque este proyecto, antes de este proyecto se hizo otro proyecto que es Cyber Security, que era un poco ciberseguridad para todos, ¿vale? Aquí sí entraban ya, pues podría ser otro tipo de perfiles como los que están en oficina, ¿no? Pues financieros, etcétera. Pero esto está muy focalizado en la parte industrial, porque veíamos que era algo importante. Entonces, lo que se ha detectado es eh, la ciberseguridad siempre está asociado a la parte IT, ¿vale? Y bueno, poco a poco con la especialización ya en OT ya se van incorporando este concepto, pero así como, por ejemplo, bueno, voy a hablar de ASIR, ¿no? Por ejemplo, ya en ASIR sí está por lo menos un módulo que es de seguridad, por lo menos algo ya de seguridad en la parte IT, aunque sí que lo tenemos más interiorizado y la seguridad sí que está normalizado en la parte IT. Ahora, gracias a los nuevos módulos de digitalización, podemos incorporar la ciberseguridad de manera transversal a todos los ciclos donde, bueno, pues algo pueden hacer y algo pueden aportar a las empresas cuando vayan a trabajar, ¿no? Ese es un poco el objetivo de dar, pues las empresas sí que nos pedían, ¿no? De decir, bueno, pues que, ojo, pues si viene con ese plus, ¿no? Pues genial. No va a ser el que le va a dar solución, pero sí, si conoce, sabes de lo que estamos hablando, por lo menos sí que va a poder detectar y poder hacer algo. Entonces, pues es algo que se demanda y que luego sean los expertos los que arreglen, etcétera, pero sí por lo menos dar, prevenir, ¿no? Sobre todo prevenir. Y por eso es esta propuesta de este proyecto. Lo que hemos hecho en este proyecto es el proceso de, eh, como la mayoría de los proyectos, ¿no? Analizar con empresas, etcétera, eh, esta necesidad con diferentes sectores, ¿vale? De la industria, desde logística, eh, eh, alimentación, etcétera. Entonces, la realidad luego es parecida, ¿vale? Entonces, en este proyecto, sí, pero no he abierto el navegador. Vale, este proyecto lo que busca es esto, dar respuesta y lo primero que hicimos, nosotros cogimos como base ASIR y robótica, ¿vale? Un poco para hacer ese match, ¿vale? Pero bueno, luego se puede, pero era porque lo que teníamos, ¿vale? Pero luego se puede adaptar porque los otros socios de este proyecto han hecho con otras especialidades, ¿vale? Como pues electrónica, etcétera, y cada uno tiene que adaptarlo a lo suyo, ¿vale? Entonces, este sería el proyecto, ¿vale? Luego ya os compartiremos los enlaces y todo esto, ¿vale? Y hicimos ese match de currículos, ¿no? De los RAs, dónde puede encajar esto, ¿no? Y que luego más adelante lo resumimos. Y lo que sí planteamos es cómo introducirlo esto con nuestra metodología, ¿no? Y lo que era hacerlo a través de retos y alineados con lo real que están viviendo las empresas. Entonces, bueno, lo que sí consideramos que la ciberseguridad a nivel básico tiene que ser algo, la seguridad es algo básico, ¿no? La seguridad física tenemos claro que es algo básico y transversal, pues la digital también, ¿vale? Entonces, lo que buscábamos es hacer también un reto interdisciplinar entre diferentes especializaciones, ¿vale? Cada uno es experto o futuro experto experta en lo suyo, ¿vale? Pero tienen que trabajar de manera conjunta, ¿vale?
Esto ocurre en muchas empresas porque en las entrevistas sí lo hemos detectado, que IT y OT no se comunican, no hay comunicación, ¿no? Y me decían los de OT, pues que nosotros ni siquiera somos, no tenemos ni actualizado la hora ¿no? del sistema. Pues cosas tan absurdas, pero porque no hay esa comunicación, ¿no? Parece que el de mantenimiento de OT tiene que hacer todo lo de OT y el de IT solo en IT. Y no puede, ¿no? Lo creo que tiene que haber una colaboración importante y para mí tiene que empezar eso ya desde nuestro alumnado, ¿no? Como, ¿no? Los de IT conocer OT, que podemos tener en nuestro centro o en otro, ¿vale? Nosotros hemos hecho con otros centros de otros países, pero aquí entre nosotros también podemos compartir. Entonces, tiene que haber esa colaboración, tanto lo que os digo, ¿eh? Nosotros hemos unido a SIR con ARI, ¿vale? Pero bueno, cualquiera puede unir de alguna manera estos dos mundos, ¿vale? Entonces, lo que detectábamos era que los de IT, pues muchas veces en la empresa se van, ¿no? A la empresa y se enfrentan a que no, llama al informático porque esto, ¿no? Hay que conectar, lo que sea, y no sabe qué es un PLC. Tampoco tiene que programar un PLC, no tiene que, pero ¿qué es? ¿O qué es un SCADA? ¿O qué es Modbus? No sé, por lo menos un básico, ¿no? Conocer eh, por lo menos conceptos básicos. Y al revés, en la parte OT, ¿no? Que nos encontramos que Nari, pues saben que hay un switch ahí o routers y están ahí, conectan a la red y luego, pues claro, no saben que eso está enviando una información a toda la red de todo el centro o en la empresa. Luego, pues, ¿no? El firewall detecta un uso, o sea, algo raro que han conectado, lo han conectado de manera inocente, ¿sí? Entonces ahora ya están en una red aparte, etcétera, ¿no? Eso es segmentar, ¿no? Proteger. Entonces es importante también que entiendan qué es lo que ocurre cuando ellos enchufan ese robot, esa máquina a toda la red, lo que implica, la información que envía, eh, ¿no? Los switches, como para qué son, ¿no? Es todo eso, no es que lo vaya a hacer, o sí, pero por lo menos entender cómo es ese funcionamiento y no esperar que el otro o la otra lo solucione o lo haga, ¿no? Entonces, lo que buscábamos es que haya ese trabajo conjunto, ¿vale? Y que los de OT interioricen la seguridad como lo tenemos interiorizado en IT y en la parte OT conocer ese mundo tan desconocido que es el mundo OT. Entonces, lo que os comentamos, lo que decidimos es, para llevarlos a la práctica, teníamos que hacerlo no de una manera que nosotros ya lo tenemos interiorizado, que es a través de TASI. Entonces, tenemos que presentar retos que también motive al alumnado a que sea algo interesante, ¿no? Y que trabajen conjuntamente. Entonces, lo que hemos diseñado son eh, eh, tres escenarios porque hemos hecho con tres equipos multidisciplinarios y el alumnado trabaje conjuntamente, pues bueno, poco a poco, ¿no? Porque, bueno, algunos dicen, pues yo no tengo ni idea, pues yo no sé nada de esto, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, pues entre ellos también, ¿no? Que tengan esas sinergias y que se ayuden y que resuelvan conjuntamente este tipo de retos de manera colaborativa. Entonces, ¿qué necesita saber el profesorado que interviene en estos retos, en estos proyectos? Lo suyo es utilizar estos retos. Nosotros compartimos estos retos con todos vosotros y vosotras, pero es por quitar el miedo, ¿vale? O sea, no hace falta ser expertos en nada de ciberseguridad ni nada, es quitar un poco ese miedo. No son retos súper complicados, ¿vale? Son más de ver lo que pasa, cómo funciona, es más pues, con investigación, etcétera. Y pues siempre es
por ejemplo, tanto para la parte IT como para... Es bastante emotiva, ¿no? Porque pues, ¿no? Lo sitúas, lo contextualizas en un entorno mucho más real y sabiendo que las consecuencias pueden ser importantes, ¿no? Entonces, lo importante es saber cómo funciona la red en OT, tanto para unos como para otros, qué hacen esos componentes, cómo se comunican esos sistemas, eh, qué puede pasar, ¿no? O sea, desconocer es un error, ¿no? Lo importante es, oye, y si alguien se conecta, ¿qué puede pasar, ¿no? Pues de ponerles en situación y cómo pueden detectar que algo está pasando, ¿no? Y que no miren para otro lado, ¿no? Que si algo ven raro cuando estén trabajando, que digan, ostras, aquí, ¿no? Igual tengo que llamar a alguien para que estoy detectando algo que no está funcionando bien o lo que sea, ¿no? Que puede ser un error de máquina, pero puede ser también que esté ocurriendo algo que ha sido alterado, etcétera, ¿vale? Muchas cuestiones suelen ocurrir y nadie se da cuenta, ¿sí? Puede ser que se haya alterado eh, algún parámetro de alguna pieza, etcétera. Pasa que esto normalmente las empresas desde puerta para adentro, ¿vale? Normalmente no se publica lo que verdaderamente ha ocurrido, ¿vale? Pero también porque se desconoce realmente qué ha pasado, etcétera. Entonces, es importante decir, aquí ha habido, no sé, se ha alterado algo y no pensar solo que igual la máquina, no sé, ha sufrido, se ha cambiado sola. Solo las cosas no pasan, ¿no? Entonces, bueno, entonces lo que sí que recomendamos es que la parte de informática, pues bueno, entender pues toda la parte de cómo las comunicaciones, qué puertos intervienen en la parte OT, WordCheck, bueno, que es una herramienta donde tú monitorizas el tráfico, los firewalls, donde puedes poner las reglas de este puede pasar para aquí, pero no para allí, cómo monitorizar todo ese pues, tráfico, accesos, bueno, cualquier, ¿no? Que se está conectando a esta hora, qué raro, desde esa IP, bueno, todo eso. Y desde la parte de OT, pues todo lo que actúa, ¿no? De PLC, los sensores, todo los CADAs, etcétera. Entonces, ese es un poco el objetivo, entender los riesgos y buenas prácticas, ¿vale? Es que digan, ostras, aquí, bueno, o recomendaciones, ¿no? Puede decir, pues igual alguien va al alumno y dice, "Oye, pues aquí si esto funcionamos así, pues se le pueden ocurrir aportaciones que igual en la empresa ni se plantean, ¿vale? Entonces, vosotros diréis, a ver, ¿cómo empiezo yo con esto? ¿No? Estaría bien, pero ¿cómo empezamos? Bueno, lo importante es poder identificar, ¿no? En la arquitectura que hemos visto todos estos componentes, ¿vale? Y cómo intervienen, cómo se comunican y pues eso, hacer preguntas sencillas, pues eso, cómo actúan, qué hace cada cosa, sin entrar en profundidad, ¿vale? ¿Qué pasa si alguien se conecta a la máquina, etcétera, ¿no? Pues igual cuando dices segmentar, no sé qué es, pero ¿tú crees que esto si separamos de esto con esto, cuando ves físicamente una puerta, lo ves claro físicamente, ¿vale? Pero cuando hablamos de lo digital, ¿no? Cuando hablamos de puertos, más o menos podríamos hacer, este puerto cerramos, esta puerta abrimos, ¿no? O abrimos solo para un lado, no abrimos para el otro. Bueno, todo eso, entender un poco a nivel básico, ¿vale? Lo que os decía, por eso empezamos por diseñar esa arquitectura, porque es muy visual y es identificar toda la arquitectura y después
Detectar los riesgos, esto es buscar cosas que han pasado en la vida real, ¿vale? Y aplicarlos a... Cuando también haces el símil físico versus digital, también es fácil de visualizarlo, ¿vale? Y luego es aplicar medidas de cómo proteger pues lo que se pueda, ¿vale? Igual poner un antivirus no se puede hacer en una máquina o actualizar la última versión tampoco se puede hacer o poner usuario y contraseña no se puede hacer. Bueno, lo que se pueda, algo se podrá hacer mejor que nada, pero bueno, hay que pensar, pues hay que utilizar un poco ese ingenio y utilizar otras estrategias. Entonces, aquí, bueno, es el escenario interactivo que hemos visto antes, ¿vale? Y planteábamos, hicimos 3 equipos y eran 3 escenarios. Hicimos con el alumnado de primero, que tampoco tiene ahí de primero de ASIR y primero de ARI y bueno, y bien, porque tampoco tiene un conocimiento muy amplio tampoco ni de la informática ni de lo de robótica, ¿vale? O sea, muy básico. Entonces, claro, lo primero cuando planteas estos retos es esto no lo entiendo, ¿no? Pero bueno, que es más fácil de lo que parece, ¿vale? No pretende ser muy, muy exigente. Entonces, uno era manipulación de variables en una planta de tratamiento de agua, ¿vale? Esto está un poco extraído de casos reales que han ocurrido, ¿vale? Cómo cambiar una variable en un PLC que está en un tratamiento de aguas, que es una cosa súper sencilla, cambiar una variable, pero ¿qué supone cambiar? Pues puede suponer pues, una contaminación del agua y lo que eso supone, ¿no? Puedes tener un desastre importante. Entonces, en este reto se les planteaba el reto de lo que había pasado, la situación para que se sitúen, ¿vale? Y se les planteaba unas herramientas que pueden ser reutilizadas, ¿vale? Que esto es nuevo para todos, ¿eh? O sea, eh, por ejemplo, la herramienta Enema que hace un escaneo, ¿vale? De lo que detecta en la red, ¿vale? De que IPs o dispositivos que estén conectados, puertos abiertos, puertas por los que puedo navegar, ¿vale? Wireshark, que al final lo que es analiza el tráfico, ¿vale? Y puedes hacer filtros por protocolos, o sea, por protocolos y luego también puedes filtrar por puertos, etcétera, ¿no? Sabiendo que Modbus va por la 502, pues bueno, haciendo ese tipo de filtros, pues puedes monitorizar, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Em, Zabbix o Grafana, que han utilizado Zabbix, es una herramienta, no sé si en IT lo utilizáis para monitorizar, pero bueno, puedes monitorizar lo que está ocurriendo en la red, en una base de datos, etcétera, y puedes configurar alarmas. Pues si esto pasa, pues si se han conectado a una base de datos, no sé, simultáneamente. O desde esta IP o etcétera, pues que salte una alarma y me llegue un correo, o etcétera, ¿vale? O cualquier cosa. Bueno, luego el cliente de Modbus para leer esa comunicación y dónde puedes modificar, ¿vale? Por ejemplo, 30 grados, cojo, leo 30, modifico 100 y viaja a 100, ¿vale? Entonces, es una herramienta muy sencilla también que se puede utilizar. El OpenPLC lo hemos utilizado para hacerlo de manera virtual, ¿vale? Simular toda la infraestructura de manera virtual con PLCs físicos. Ha sido todo virtual porque lo hemos hecho de manera virtual con centros de Holanda y Dinamarca. Y luego hemos utilizado el VMware porque ha sido todo virtualizado, ¿vale? Todas las máquinas estaban virtualizadas, que luego os explicaré un poquito de esto. Entonces, pues bueno, se trataba
les dábamos un poco las herramientas, pero estaban un poco libres de analizar lo que estaba pasando, ¿no? Pues con estas herramientas, pues bueno, hacían escaneo, detectaban puertos, qué servicios también estaban expuestos, ¿no? Pues si estaba el servicio de FTP o lo que sea, ¿vale? Analizar el tráfico industrial, lo que comentábamos, ¿no? En este caso Modbus, eh, identificar si detectan algo raro, que hay, si, ¿no? Cuando ves ahí en IT que estamos ahí habituados a leer logs, pero bueno, si ves algo leer, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, monitorizando? Y pues bueno, tampoco se trataba tanto de aplicar, hacer la segmentación ni dar ni crear la solución o diseñarlas, sino dar qué tipo de soluciones planteaban, ¿vale? El escenario 2 era un uso no autorizado de una cuenta de un operador en un HMI. Más o menos se utilizaba el mismo, podrían utilizar los mismos herramientas, ¿vale? Y aquí también, pues eso, se analizaban los logs de acceso, detectar comportamientos sospechosos. Aquí, como era un acceso no autorizado, ¿vale? Cómo detectar como el que ha accedido no es el que se debería de haber accedido, ¿no? Luego veremos un poquito en resultado. Configurar las alarmas con la herramienta, ¿vale? Y aplicar, bueno, luego, estas son soluciones que pueden dar, ¿vale? Porque igual los alumnos a primeras igual no se les puede ocurrir, pero pues aplicar medidas como autenticación basado en roles, ¿no? Dependiendo del tipo de rol que tengas, o autentificación de doble factor, ¿vale? O sea, que te tengas que actualizar una vez y luego una segunda validación. Y el tercero era pues un tráfico raro, un anómalo y un comportamiento pues como si hubiera un malware dentro de esa red, ¿vale? Con las herramientas también con las mismas, ¿vale? Y aquí pues detectar también que algo está ocurriendo, ¿no? en ese entorno, en ese sistema, qué sistemas han podido estar afectados, ¿vale? Dentro o sea, que identificar qué dispositivos ha podido llegar ese malware. Lo mismo, configuración de alarmas, porque tampoco puedes estar todo el día así mirando, ¿no? La pantalla, ¿vale? Pero entonces eso se configura. Y hay cosas que se nos pueden escapar, pero bueno, eso también poco a poco se van afinando. Y luego posibles soluciones que pueden dar, que pueden proponer, ¿no? Pues segmentar, que eso siempre viene bien, y aislar pues aquellas infraestructuras más críticas o que no podemos dar una solución tan sencilla. Entonces, aquí en esta diapositiva se trata de introducir estos retos progresivamente, porque si ves así los retos y buscas la vida, pues no, es un poco complejo, pero es muy, muy sencillo. Lo que pasa es que hay que hacerlo de manera progresiva, ¿vale? Desde una parte de conceptos básicos, sensibilizar, poner casos reales, buscar información, ¿no? Además, esto en clase les gusta mucho, ¿no? Decir, oh, esto que pasó, que se fue la luz, ¿no? Cuando se fue el apagón, ¿no? Ha sido un hackeo. Bueno, pues hay algunas cosas que sí, otras son fakes, pero bueno, esto siempre ayuda a decir, ¿y si pasa eso en la empresa que tú vayas a incorporarte, etcétera, ¿no? Pues un poco es sensibilizar y aterrizarlo a su realidad, que parece que con estas noticias pasa muy lejos, pero aquí también pasa. Em, Después, un poquito más ya de analizar, ¿no? Esas herramientas, pues utilizar estas herramientas de monitorizar el tráfico, de escanear la red, ¿no? Aquí en IT usamos el Nmap, pero es verdad que tú en producción, una empresa, no puedes lanzar un Nmap así a lo loco, ¿no? Porque pues cuando se hace un escaneo
así abierto, pues lo que puede ocurrir es que eso está enviando paquetes y puede haber problemas en la red y puede máquinas pues alterar su pues puede parar o tener un pequeño desvío y no es recomendable, ¿vale? Entonces, esto hacer en un entorno controlado, ¿vale? Y siempre decir, no, a los de IT hay que pararles en ese aspecto de decir, esto en OT no puedes hacer porque te cargas la máquina o etcétera, ¿no? Y a los de OT atreverse a hacer, bueno, pues monitoriza qué ves, ¿no? Esto, ¿no? Está enviando una IP de aquí a aquí, mira, estoy viendo, sí, mira, dando 30 grados de esta máquina que tiene IP tal a esta máquina que tiene IP cual, ¿no? Entonces, verlo es importante. Después ya empezar con el primer laboratorio. Nosotros, bueno, lo vamos, en el siguiente slide os explico un poquito más los laboratorios. Entonces, pues detectar cómo algo puede pasar raro, ¿no? ¿Qué es raro? ¿Qué es anómalo? Bueno, cómo se comunican los dispositivos. Entender cómo funciona esa red en la parte industrial y lo último ya sería ya pues todo el pack completo, ¿no? No se trata de montar el SOC en una empresa, pero sí pues modestamente tener una infraestructura en la que tú por lo menos tengas medio controlado lo que está ocurriendo, ¿no? Y monitorizar, poner reglas de qué pasa, no pasa, alertas, bueno, unos mínimos por lo menos de poder hacer y analizar qué es lo que qué es lo que ocurre. Pues lo que se propone es una secuencia didáctica en diferentes sesiones para acompañar al alumnado, ¿no? Desde una sensibilización, más pueden hacer a nivel gamificación, después pues integrar los conceptos, monitorización y bueno, y luego ya por último siempre que podemos ofrecer, no que nos vaya, nosotros no vamos a hacer la segmentación ni nada, pero, o sí, pero no es el objetivo, es proponer qué soluciones podrían funcionar, ¿vale? Entonces, pues sí que este sería un poco el resumen de ese proceso poquito a poco, oye, hasta donde lleguen, pero por lo menos sí que vayan con un poco unos conceptos básicos. Vale. El laboratorio es un laboratorio que aquí parezca así muy esto, es muy sencillo. Es verdad que está esto virtualizado. eh, Utilizamos VMware, ¿vale? Todo software libre, ¿vale? Es todo gratis, ¿vale? Hemos utilizado la parte gratuita de todo, por lo que es accesible. Y tenemos 4 máquinas virtuales en el que básicamente el alumnado tiene una máquina virtual que es el OpenPLC que simula el PLC pero de manera virtual y cómo interactúa, cómo envía esa información, que sería la parte OT. Luego tendremos otra máquina virtual que sería donde monitorizamos, que es donde está donde tenemos instalado el Zabbix, donde pues se monitoriza el tráfico, lo que está ocurriendo, y otro que tendríamos el Kali Linux, que al final sería el que está enviando esos scripts o lo que fuera que está actuando de atacante. ¿Vale? Vamos a poner el hacker que está alterando qué está ocurriendo. Y luego hay una máquina virtual última, que es el PFSense, que actúa bueno, al alumnado es más, no actúa sobre eso, solo es para que haya una conexión entre todos, no tienen por qué ni siquiera acceder a esa máquina, pero sí que entender por qué existe, que es el que hace pues hay la conexión entre todo ese sistema. Entonces, pues bueno, la actividad consistiría en primero investigación y trabajar sobre los diferentes escenarios. Las actividades serían hacer escaneos,
con las herramientas que fueran, Nmap, Wireshark, etc., identificar, es hacer el filtro, ¿no?, por Modbus, cómo monitorizar ese tráfico con Zabbix, por ejemplo, y cómo, esto es la parte más compleja, ¿vale? Porque igual no tenemos acceso al firewall, poner reglas de se permite o no se permite escribir o leer o, bueno, esto, aunque no lo lleguen a hacer, por lo menos saber que se puede hacer es importante. ¿Vale? Entonces, esto está todo, hemos hecho en virtual porque estábamos físicamente también muy lejos, ¿vale? Pero lo ideal sería que, bueno, con el entorno virtual empezar y luego en lo físico. ¿Por qué? Porque entiende, o sea, viéndolo es como los alumnos igual entienden mejor, ¿vale? Luego lo que está pasando, ¿vale? Y también atrae más lo físico, que parezca que no. Bueno, sería lo suyo luego físicamente ver lo que pasa, ¿no? Si se altera un valor, qué es lo que pasa, ¿no? Verlo, si lo ves como en vez de virtual en físico, pues siempre es más eficaz. Entonces, lo que necesita un centro básicamente para empezar con estos retos es los dispositivos para capacidad para virtualizar estos entornos, los cuatro están las máquinas virtuales para poner las máquinas virtuales que todos son máquinas virtuales, que es importante también que igual en IT tenemos muy interiorizado la parte de virtualización, trabajar con máquinas virtuales, pero no tanto en OT, aunque igual trabajen, no son conscientes de qué es una máquina virtual nuestro alumnado, ¿eh? Digo, entonces, también es interesante que trabajen, ¿no?, en entornos virtualizados, porque tú en una empresa no puedes igual hacer físicamente algunas cosas, pero sí en el entorno virtual y controlado. Entonces, bueno, es importante también este concepto de virtualización, que nuestro alumnado también entienda qué es la virtualización. Y todo es software gratuito, ¿vale? OpenPLC, Wireshark, Nmap, Kali Linux, Zabbix, el cliente de Modbus, VMware y PCSense, ¿vale? Entonces, no es necesario para empezar, pero bueno, lo suyo sería luego ver de manera real. Estos han sido resultado del alumnado, ¿vale? Son pantallazos de qué han hecho el alumnado, ¿vale? Cuando termina. Porque lo que hemos hecho es llevarlo a la práctica y ahora estamos compartiendo con todos vosotros y vosotras el resultado. Entonces, como ha salido bien, es que siempre hay puntos de mejora, pero como ha salido bien, pues esto es un poco el resultado. ¿Vale? El alumnado ha hecho aquí tenemos el pantallazo a mano izquierda, no sé si se verá, del Wireshark, cómo detectaban que el tráfico en Modbus, filtraban aquí en el centro se ve cómo es aquí el puerto, ¿vale? 502 filtraban por Modbus, bueno, por puerto, aquí si me veis como puerto 502 el filtro. Aquí lanzaban un Nmap, ¿vale? A la red. Y aquí lo que se registraba era el valor 261, era el valor que estaba detectando. Entonces, pues, bueno, aquí con el Zabbix monitorizaban el valor que estaba aceptado, que era 145, ¿vale? Que el máximo aquí 145 era aceptable, y después detectaron que el valor había sido alterado y había pasado a 269. Entonces, aquí a través de una alerta, pues podían detectar cómo eso se había alterado y de alguna manera. ¿Sí? En el escenario 2, algo parecido, ¿vale? Aquí estaban escaneando los logs y había IPs que sí que estaban aceptados, pero estaban
otras IPs que eran como raras, ¿no? Entonces, pues estas IPs no son de nuestra empresa. Entonces, estaban detectando que una misma cuenta estaba accediendo desde dos IPs diferentes con un usuario. Entonces, habían interceptado el usuario y estaba conectando desde otro dispositivo. Entonces, eso era lo que les estaba llamando la atención. Y aquí, pues, configuraban una alerta en el Zabbix para que eso saltara, ¿no? Para que no pase desprevenido, que esto... eh, pues es algo que pasa y es difícil de detectar, ¿no? Que alguien esté conectado y no nos demos cuenta, porque si no hace nada, ¿no? Si solo está visualizando, pues igual nadie lo detecta. Y luego es verdad que también proponían, aquí también, proponían medidas de protección, aquí proponían medidas de doble factor de autentificación y con pues, un poco control de accesos, que aquí se veía que todo el mundo podía acceder si tenías el usuario y la contraseña. Entonces, pues bueno, lo que vimos de este pilotaje, ¿vale? Era que, bueno, que la verdad es que fue mejor de lo que pensábamos, aunque siempre hay puntos de mejora. Entonces, dices, pero esto cómo puedo yo introducirlo a mí ahora, esto cómo me encaja, ¿no? Entonces, sí que buscamos cómo hacer, en qué aspectos podemos incluir estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de hardware, pues hablar también de esos dispositivos, no solo de impresora, servidor, eh, CPD. No, también incluir estos conceptos. Cuando hacemos redes, pues también incluir, ¿no? Pues cómo se comunica pues, a través del protocolo Modbus. Bueno, es un poco introducir estos conceptos OT en el mundo IT. Y al revés, en el mundo OT, cómo incluir este concepto de seguridad por ejemplo, en OT, ¿no? Pues cómo proteger en un PLC, ¿no? Ese concepto de cómo podemos proteger los accesos, las segmentaciones, detección, monitorización, todas esas cosas que en IT están normalizadas, ¿no? Eh, incluirlas en estos contenidos, ¿no? Cuando se trabaja pues, redes industriales, pues incluir pues, segmentación, etcétera. Y este es un poco el objetivo, no es enseñar, porque esto, ¿no? Luego, pues puedo hacer, ¿no? El lado del mal estar ahí. Lo que se pretende es que tengan esa conciencia y en ese entorno OT. Entonces, como el objetivo es hacer proyectos interdisciplinares, ¿vale? Y unir estas dos fuerzas, IT-OT, eh, para trabajar de manera conjunta y dar pues, a las empresas también un valor añadido a través de nuestro alumnado, ¿no? De cada uno en lo que es en su expertise, incorporar ese plus. Los de IT, incorporar conocimientos de OT y los de OT, incorporar conocimientos de IT. Y todos estos recursos aún no están disponibles, pero en breve estarán y por eso os agradezco que os hayáis registrado porque os compartiremos, aunque estarán en la web, pero bueno, os compartiremos, haremos un mail para compartir cuando se publique. Están dentro de la página de Cybersecurity en Learning Resources. Bueno, aquí está en español, en inglés y en italiano. ¿Vale? Tenemos recursos que es un poco el report, ¿no? Después de hacer todo ese trabajo de entrevistas con empresas, de analizar los currículos, etcétera, un informe que está muy interesante. Después aquí estarían las formaciones para el profesorado, ¿vale? Está muy interesante esto. Tienen eh,
Todavía no está, faltan algunas cosillas, pero estará a puntito. Formación de aspectos básicos ofrecido por expertos que compartiremos de manera muy interactiva. Habrá 7 módulos, ¿vale? Pues con vídeos, de manera muy sencilla, ¿vale? Conceptos básicos, introducción, segmentación, etcétera. Que gracias a las empresas hemos adquirido estos recursos y que lo puedes utilizar también en clase. Después aquí introduciremos lo que es la parte de los retos, incluso eh, todo el contenido, los retos y las máquinas virtuales, ¿vale? Que las tenemos, pero bueno, están en un servidor en Holanda, entonces ahí tenemos que ver también dónde compartirlo para que pues, todo de seguridad, dónde poner accesible para que todo el mundo pueda acceder a las máquinas virtuales y las podréis descargar y poner en vuestros dispositivos. Y, bueno, estos son los retos y aquí añadiremos unas píldoras de cómo, unas píldoras básicas de cómo utilizar pues son las máquinas virtuales, ¿no? No sea, venga, porque esto también hemos ido detectando después del pilotaje, ¿no? Bueno, aquí tienes las máquinas virtuales y suerte, ¿no? Un poco también como qué hace cada cosa y cómo está todo estructurado, ¿vale? Entonces, eso sería, ¿vale? Formación, ¿vale? Que está muy interesante. Los materiales para el profesorado, todos los recursos y, y eso, los escenarios, las máquinas virtuales, los laboratorios, todo en vuestras manos para bueno, para incorporar esta, este nuevo concepto de cursos, que es lo que es el que está aquí, ¿vale? Y bueno, recomendación, no quitar el miedo, ¿vale? No se trata de montar ahora a la empresa, va a ir mi alumno y te va a montar, no, ¿vale? Es empezar poco a poco, no hay que quitar un poco ese miedo y no ponerse altas expectativas, que luego siempre el alumnado te sorprende y hace mejor de lo que pensábamos, no utilizar herramientas que son muy sencillas de utilizar, pues, y luego pues la colaboración entre IT y OT, porque al final pues unos desconocen de otros y bueno, compartiendo es mucho más sencillo. Y, y bueno, pues yo os animaría a utilizar, no me para que estoy soltando. Pensaba ser más breve, pero bueno. Eh, lo que sí es, bueno, yo os animo a quitar el miedo porque es verdad que nosotros también nos lanzamos así a la piscina, diseñamos y luego con el tiempo nos venga esto. Y la verdad es que el alumnado ha quedado, bueno, a ver, tenemos aquí, ahora decimos, bueno, si lo haríamos ahora, pues haríamos como más guiado, etcétera, pero bueno el ser un reto a nivel internacional, pues también tiene como sus dificultades, etcétera. Pero bueno, es verdad que lo vemos algo muy viable y sí que os animaría a quitar ese miedo y que os animéis a introducir estos retos en vuestros contenidos. Y os lanzo preguntas que igual no tengo las respuestas, pero bueno, yo creo que es interesante, nosotros en el equipo creemos que es interesante y quitar esas barreras, esos miedos y darse para adelante, que muchas veces no, es que nosotros no nos encaja, siempre hay opción, siempre hay quitar esos miedos, esas barreras y tirar para adelante. Y creo que esto es todo. Eskerrik asko.